Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a dos agujas esta hermosa blusa para dama. Antes de continuar, les recuerdo que le den al me gusta que está allá abajo y que se suscriban a nuestro canal. Les voy a dar las instrucciones para tejerla en tres tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Las instrucciones de estas tres tallas aparecerán en su pantalla, es decir, cada vez que yo les dé una instrucción, verán que en la parte superior de la pantalla aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas tallas. Yo aquí la iré tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para la confección de la blusa son hilo o lana en grosor 2 o grosor fino. Las cantidades para cada talla están apareciendo ahora en su pantalla. El fabricante recomienda tejerlo con agujas de 3.5 milímetros y eso es efectivamente lo que vamos a utilizar, un par de agujas de 3.5 milímetros. Pero para el borde de las mangas vamos a utilizar un par de agujas de 4 milímetros. Necesitamos también algunos marcadores para marcar el tamaño del cuello y, como siempre, tijeras y cinta métrica. Entonces, bueno, esto es todo lo que necesitamos, así que si están listos, vamos a empezar. Bueno, para empezar a tejer la blusa les diré que es muy sencilla. Vamos a tejer dos cuadritos exactamente iguales para el delantero y para la espalda. Vamos a utilizar las agujas de 3,5 milímetros para tejer casi toda la blusa. Para montar los puntos, yo voy a poner una de las agujas de 3,5 milímetros y una aguja de 2,5 milímetros. Las voy a poner así juntas para montar los puntos. Esto lo hago para que la primera vuelta me quede muy flojita, que no me quede apretada, que sea fácil tejerla y que el borde inferior de la blusa quede suelto, quede flojito. Es opcional si lo quieren hacer, si no lo quieren hacer, no pasa nada. También pueden poner las dos agujas de 3,5 milímetros y les va a quedar más flojito, obviamente. Entonces, bueno, yo pongo una de 3,5 y una de 2,5. Y para saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que deje yo en el lado izquierdo y que no me sobre ni me falte material a la hora de montar los puntos, lo que hago es lo siguiente: voy a enrollar la lana o el estambre en la aguja tantas veces como puntos necesite. En este caso vamos a montar 130 puntos. Quiere decir que voy a enrollar la lana en las dos agujas 130 veces. Muy bien, una vez que enrollé 130 veces la lana en la aguja, entonces ya sé que este es el tamaño de hebra que tengo que dejar para que no me sobre ni me falte material a la hora de montar los puntos. Lo saco y entonces voy a empezar a montar mis puntos. Yo los monto de la siguiente manera por si a alguien les sirve, pero cada quien los puede montar como le guste, como se sienta más cómodo. La forma como yo monto los puntos es haciendo un aro con la hebra que tengo en la mano derecha, que es la que va hacia la madeja. Hago un aro. Ese aro lo voy a meter por las dos agujas en este caso. Luego doy una lazada con el hilo que tengo en la mano izquierda, saco el aro de las dos agujas y tiro. Ya tengo el primer punto. Otra vez, hago un aro, lo meto por las dos agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 130 puntos. Una vez que tenemos montados los 130 puntos, simplemente vamos a sacar la aguja de 2,5 milímetros, la sacamos y entonces ya tenemos los puntos montados y son flojitos, es fácil tejerlo y el borde inferior no se va a apretar, no se va a ver fruncido. Entonces ahora sí ya tomamos nuestra otra aguja de 3,5 milímetros y vamos a empezar a tejer en punto jersey.
El punto jersey consiste en tejer los puntos cuando vamos por las vueltas del derecho, siempre de derecho, y cuando venimos por el revés de la labor, tejemos los puntos siempre de revés. Los puntos de orilla, tenemos 2 puntos de orilla, los vamos a tejer siempre de la siguiente manera. El primer punto de la vuelta lo vamos siempre a deslizar de la aguja izquierda a la aguja derecha sin tejerlo, solo lo deslizamos, salvo esta primera vuelta donde sí lo vamos a tejer porque es la primera vuelta, nada más. Y el último punto siempre lo vamos a tejer de derecho, pero retorcido. Cuando lleguemos ahí les voy a explicar cómo. Esto va a ser siempre. El primero se desliza y el último se teje de derecho retorcido. Aunque vayamos en vuelta por el revés de la labor, siempre el último punto de orilla lo vamos a tejer de derecho retorcido. Entonces vamos a empezar. Esta por ser la primera vuelta, sí tejemos el primer punto y ahora ya continuamos tejiendo todos los puntos de derecho. Vamos llegando al final de la primera vuelta y aquí está nuestro punto de orilla. Ese lo vamos a tejer de derecho retorcido. Es muy sencillo, el derecho lo tomaríamos así como hemos tomado los otros puntos, pero este lo vamos a tomar por la patita de atrás del punto y lo tejemos. Eso se llama derecho retorcido. Sirve para que nos quede un poquito más apretadito el borde, que nos quede muy parejo. Y ahora la segunda vuelta, que es por el revés de la labor, simplemente tejemos todos los puntos de revés. Ahora sí ya, el primero lo deslizo. Fíjense, lo paso de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Y ahora ya continúo tejiendo de revés los demás puntos, todos, hasta que llegue al punto del final, el punto de orilla, que voy a tejer de derecho retorcido. Entonces continuamos tejiendo toda esta vuelta. Y al llegar al último punto, nosotros vamos tejiendo de revés, pero este punto, repito, lo tejemos de derecho retorcido. Entonces tomo la patita de atrás y lo tejo de derecho. Entonces, este es el punto jersey. Los puntos en las vueltas de derecho los tejemos de derecho y en las vueltas de revés los tejemos de revés. Así vamos a continuar tejiendo en punto jersey hasta que completemos 6 vueltas en total. Terminamos la sexta vuelta. Último punto, punto de orilla de derecho retorcido. Y ahora sí vamos a empezar a tejer la puntada de hojas ensambladas. Por lo menos ese es el nombre que yo le doy. Es una puntada muy bonita, van a ver, y muy sencilla. Aquí tengo un diagrama de la puntada, se ve como muy complejo para todos aquellos que todavía no saben leer diagramas muy bien o que van empezando en este mundo del tejido. No se preocupen, les voy a ir explicando vuelta por vuelta cómo vamos a tejerlo. Les voy a explicar primero la simbología que vamos a encontrar. Primero tenemos el punto de orilla, que tenemos un punto de orilla a cada lado. Tenemos esta línea horizontal que significa que vamos a tejer los puntos de revés y esta línea vertical que significa que el punto se teje de derecho. Este círculo que nos indica o significa que vamos a hacer una lazada. Este signo que se llama surjete doble, aquí lo tenemos, es muy sencillo de hacer, nos sirve para menguar puntos. Y este otro signo que nos indica que vamos a tejer 3 puntos juntos de derecho. Les aclaro que cada diagrama puede tener símbolos diferentes. Esto no es absolutamente un lenguaje, un idioma universal. Hay quien pone sus símbolos diferentes o quieren decir otra cosa. Entonces, siempre que veamos un diagrama, vamos a ver que viene una lista así del significado de cada uno de los signos. Es importante saberlo para poderlo seguir adecuadamente. Entonces, bueno, vamos a empezar. Para tejer esta puntada necesitamos un número de puntos que sea múltiplo de 14. Aquí están los 14 que forman el motivo.
más 2 puntos, son estos 2 puntos que tenemos aquí al final, más 2 puntos de orilla. Los puntos de orilla es opcional. En este caso yo puse uno de cada lado, se pueden poner 2 de cada lado, 3, los que cada quien quiera, o no poner puntos de orilla. Eso también puede suceder. En este caso son 14 puntos para el motivo, más 2 puntos de orilla. Por eso pusimos 130 puntos. Vamos a repetir, el motivo 9 veces. Son 9 por 14, 126, más 2, 128, más los 2 puntos de orilla, ya nos da los 130 puntos que montamos. Aquí tengo yo marcado entre dos líneas rojas, perfectamente delimitados, los 14 puntos que forman el motivo y que son los que vamos a repetir constantemente. Entonces, ahora sí, vamos al detalle de vuelta por vuelta, cómo vamos a tejer. Empezamos en la primera vuelta por el lado derecho de la labor y empezamos deslizando nuestro punto de orilla y luego tejiendo 2 puntos de revés. Entonces, deslizo el punto de orilla y tejo los 2 puntos que siguen de revés. 1 y 2. Y ahora me pide que teja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de derecho. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora me indica que tengo que tejer 3 puntos juntos de derecho. Pues tomamos 3 puntos juntos, 1, 2 y 3. Los tomo los 3 juntos y los tejo de derecho. Ya está. Ahora me indica que haga una lazada, después un derecho y luego otra vez una lazada. Entonces, la lazada consiste en pasar la hebra de atrás que la tenemos hacia adelante por arriba de la aguja. Eso es la lazada. De aquí que la tengo, la paso para adelante. Así me va a quedar por encima de la aguja. Luego me indica que haga un punto de derecho. Entonces tejo mi derecho. Aquí me quedó la lazada, ¿se fijan? Y luego me pide que haga otra lazada. Aquí está. Entonces, para hacer esta lazada, hago lo mismo, doy una vuelta. Y luego me pide que haga otra lazada. Hago mi lazada. Ahí está. Ahora bien, ya se me acabó el motivo, llegué al punto número 14, ahí se termina el motivo. ¿Qué tengo que hacer? Regresarme al principio, donde me pide que teja otra vez 2 puntos de revés. Entonces, si yo tejiera mi punto de revés y doy la puntada, pierdo a la lazada. Entonces, esta lazada la tengo que hacer de la siguiente manera. Esta lazada de aquí. Paso el hilo para adelante, pero le doy una vuelta completa para que realmente me quede la lazada y ahora pueda yo tejer los 2 puntos de revés, 1 y 2. Y entonces, si yo me fijo, aquí está la lazada, sí quedó. Entonces, acuérdense, esta lazada solo paso la hebra de atrás para adelante por encima de la aguja. Y en esta lazada que está antes de un punto de revés, tengo que darle la vuelta completa a la aguja, solo en esa lazada. Ahora ya continúo repitiendo mi motivo que me dice que teja 8 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 derechos. Los puedo rectificar, 2, 4, 6, 8. Muy bien. Y luego otra vez los 3 puntos juntos de derecho. Entonces, 3 puntos juntos de derecho. Y ahora lazada derecho y lazada. Acuérdense entonces, la primera lazada solamente paso la hebra de atrás que está para adelante, por encima de la aguja. Tejo mi derecho. Y ahora otra vez me pide una lazada, esa es la que hago con una vuelta completa. Le doy completamente la vuelta a la hebra, porque luego me pide dos reveses. Entonces tejo
1 y 2 reveses. Ya volví a empezar el motivo. Continuamos, voy a repetirlo una vez más con 8 derechos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derechos. 3 puntos juntos de derecho. Y lazada derecho y lazada. Lazada, derecho y lazada. Y estoy lista para empezar nuevamente el motivo. Desde aquí y vamos a continuar repitiéndolo hasta que lleguemos al final de la vuelta. Voy a empezar ahora el último motivo. Entonces, 2 reveses, 8 derechos, 5, 6, 7, 8. 3 puntos juntos de derecho, lazada, derecho y lazada. Y ahora ya terminé, ya no tengo más puntos. Entonces, ¿qué hago? Termino la vuelta con 2 puntos de revés. 1, 2. Y el punto de orilla, como sabemos, lo hacemos siempre de derecho retorcido. Y ya terminamos esta que fue la vuelta número 1 por el lado derecho de la labor. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2. La vuelta número 2 y todas las vueltas pares, o sea, 2, 4, 6, 8, etcétera. Todas las vueltas pares que son por el revés de la labor se tejen de la siguiente manera. Tejemos todos los puntos como se nos presentan. El primer punto, el punto de orilla, como siempre lo deslizamos de la aguja izquierda a la derecha. Y ahora tejemos los puntos como se nos presentan. Aquí dice el diagrama, 2 puntos de derecho. Así están los 2 puntos de derecho. Entonces, así los tejemos. Y luego nos indica que tejamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos de revés. Van a ver que son los puntos que se nos presentan de revés, incluyendo a las lazadas o bastas que hicimos en la vuelta anterior. Estas las tejemos de revés también. Así se ve muy grandote, queda un hoyo. Sí, eso es lo que buscamos justamente, que nos quede un hoyito. Entonces, tejo de revés 1, 2, la siguiente lazada 3, todos de revés, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora los 2 puntos que siguen aquí en mi tejido los tejo de derecho, como me indica aquí en el principio del motivo otra vez. 1 y 2 derechos. Y otra vez los puntos como se me presentan y las lazadas las tejemos de revés. Así hasta terminar la vuelta. 11 y 12, llegamos al final del motivo y entonces tejemos 2 puntos de derecho que son los últimos que así se presentan de derecho y el punto de orilla de derecho retorcido. Y con esto terminamos la vuelta número 2, así que acuérdense que todas las vueltas pares por el revés de la labor las vamos a tejer exactamente igual. Vamos a ver ahora cómo hacemos la vuelta número 3. La vuelta número 3 nos indica empezar con un punto de orilla y después empezamos el motivo otra vez con 2 puntos de revés. Entonces, nuestro punto de orilla lo deslizamos como siempre, ya saben, y ahora 2 puntos de revés. Así están, 2 reveses, 1 y 2. Y ahora nos pide que tejamos 6 derechos, 2, 4 y 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 derechos. Después de esos 6 derechos nos pide los 3 puntos juntos de derecho. Tejemos 3 puntos juntos de derecho. Y ahora nos dice que hagamos otro derecho
y luego una lazada, un derecho y una lazada. Entonces, una lazada, un derecho, una lazada y terminamos el motivo con un punto de derecho. Entonces, esta lazada ya es sencilla, no es como la de la vuelta número 1, donde le teníamos que dar toda la vuelta. Esta no, porque después de la lazada tejemos un derecho, entonces hago mi lazada normal y luego un punto de derecho. Y terminamos el motivo. Entonces, volvemos a empezar con 2 puntos de revés, 1 y 2. Luego 6 derechos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 puntos juntos de derecho. Entonces tomo mis 3 puntos juntos, los tejo de derecho. Ahora me pide un derecho y luego lazada, derecho, lazada y termino el motivo con un derecho. Y volvemos a empezar con dos derechos, con dos reveses, perdón, 1 y 2. Lo voy a repetir, 6 derechos, 2, 3, 4, 5, 6. 3 puntos juntos de derecho, un derecho, lazada, derecho, lazada y terminamos el motivo con un punto de derecho. Y volvemos a empezar y repetimos constantemente el motivo, estos 14 puntos, toda la vuelta. Empiezo el último motivo de esta vuelta número 3. Ahora 6 derechos, 3 puntos juntos de derecho, un derecho, lazada, derecho, lazada y un derecho. Terminé y entonces ahora acabo la vuelta con 2 puntos de revés y el punto de orilla de derecho retorcido. Y terminamos la vuelta número 3. Vamos a hacer la vuelta número 4, que es exactamente igual que la vuelta número 2, y los veo para indicarles cómo hacemos la vuelta número 5. Entonces, hacemos la 4. Para la vuelta número 5 empezamos igual con nuestro punto de orilla y luego nos pide 2 puntos de revés. Todas las vueltas empiezan igual, con 2 puntos de revés. Y luego solamente 4 derechos. Entonces, 1, 2, 3 y 4 derechos. Ahora, 3 puntos juntos de derecho. Y luego 2 derechos. 1 y 2. Y llegamos al lazada, derecho y lazada. Lazada, derecho y lazada, que es el centro de nuestra hoja. Y luego 2 puntos de derecho. 1 y 2. Se nos acabó el motivo, volvemos a empezar. 2 reveses. 1, 2. Ahora 4 derechos. 1, 2, 3, 4. 3 puntos juntos de derecho. 2 derechos. 1, 2. Lazada, derecho, lazada. Y termino el motivo con 2 derechos. 1 y 2. Lo voy a repetir una vez más. Entonces, 2 reveses, 4 derechos, 1, 2, 3, 4. 3 juntos de derecho, 2 derechos, lazada, derecho, lazada y terminamos con 2 derechos. Y así nos volvemos
al principio y volvemos a empezar y repetimos constantemente los 14 puntos del motivo hasta terminar la vuelta. Último motivo. Cuatro derechos, 3 juntos, 2 derechos, lazada, derecho, lazada y 2 derechos. Y ahora sí, ya llegué al final, así que hago 2 puntos de revés y termino la vuelta con el punto de orilla de derecho retorcido. Esta fue la vuelta número 5. Hacemos ahora la vuelta número 6, ya saben, igual que la 2 y la 4 por el revés de la labor. Ahora vamos con la vuelta número 7 por el derecho de la labor, punto de orilla y después, como siempre, 2 puntos de revés, 1 y 2. Y ahora nos indica solamente 2 derechos y luego los 3 puntos juntos de derecho. Entonces, 1 y 2 derechos y ahora 3 puntos juntos de derecho. Y ahora 3 derechos, 1, 2 y 3. Y luego tenemos la lazada, el derecho y la lazada del centro de la hojita, que es lazada, derecho y lazada. Y terminamos el motivo con 3 derechos, 1, 2, 3. Y volvemos a empezar. 2 reveses, luego solamente 2 derechos, 3 puntos juntos de derecho, ahora 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, derecho, lazada y termino el motivo con 3 derechos. Voy a repetirlo una vez más. 2 reveses, 2 derechos, 3 juntos, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, derecho, lazada y 3 derechos. Y termino el motivo y así continuamos repitiendo el motivo hasta terminar la vuelta. Último motivo, 2 puntos de revés, 2 de derecho, 3 juntos, 3 derechos, lazada, derecho, lazada y 3 derechos. 2 y 3 derechos. Y terminamos la vuelta con 2 reveses y el punto de orilla. Hacemos la vuelta número 8, ya saben, por el lado revés de la labor. Simplemente tejemos los puntos como se presentan. Y ahora para la vuelta número 9, empezamos como siempre, deslizamos y 2 puntos de revés. Y ahora inmediatamente después de los 2 reveses nos pide los 3 puntos juntos de derecho. Aquí están, 3 derechos y luego 1, 2, 3, 4 derechos. 1, 2, 3, 4 derechos. Y luego lazada, derecho, lazada, lazada, derecho, lazada. Y terminamos el motivo con 4 puntos de derecho. 1, 2, 3 y 4 derechos. Llegamos al final del motivo y nos regresamos, volvemos a empezar con 2 reveses, 1 y 2. 3 juntos de derecho, 4 derechos, 1, 2,
3 y 4 derechos y luego lazada, derecho, lazada, derecho, lazada y termino el motivo otra vez con 4 puntos de derecho, 1, 2, 3 y 4. Lo repito una vez más, 2 reveses, 3 juntos, 4 derechos, lazada, derecho, lazada y 4 derechos. Y volvemos a empezar y así repetimos, ya saben, constantemente el motivo hasta llegar al final de la vuelta. Última repetición, 2 reveses, 3 juntos, 4 derechos, lazada, derecho, lazada, 4 derechos y terminamos la vuelta con 2 reveses y el punto de orilla. Esta fue la vuelta número 9. Hacemos la vuelta número 10 por el revés de la labor. Ya saben, tejemos los puntos como se presentan. Muy bien, vamos aquí en la vuelta, acabamos de terminar la vuelta número 10, vamos exactamente a la mitad de nuestra puntada que está formada por 20 vueltas, ya se van notando las hojitas muy bien, entonces vamos a ver cómo continuamos, ahora las hojas se van a inclinar hacia el otro lado, aquí las tenemos inclinadas a la derecha. Esto lo logramos haciendo esos 3 puntos juntos que tejemos de derecho. Pues por eso se va marcando esta línea aquí. Ahora vamos a ver cómo se nos va a ir marcando hacia el lado izquierdo la siguiente hoja. Entonces vamos a empezar la vuelta número 11. Empieza igual que todas las vueltas con el punto de orilla y luego 2 puntos de revés. Ahora nos indica que hagamos la lazada derecho y lazada, entonces lazada, derecho y lazada. Ahí está. Luego sigue el surjete doble. El surjete doble es lo mismo que cuando hacíamos 3 puntos juntos, que menguábamos 2 puntos al mismo tiempo. Aquí con el surjete doble vamos a hacer lo mismo, menguar 2 puntos. Entonces, así tengo mi hebra aquí arriba de la aguja porque dice que haga una lazada. Ahora, el surjete doble se hace de la siguiente manera. El punto que sigue en la aguja izquierda lo deslizo a la aguja derecha sin tejerlo, solo lo deslizo. Ahora tejo juntos los 2 puntos que siguen en la aguja derecha y ahora deslizo. El punto que deslicé, lo monto, perdón, el punto que deslicé lo monto sobre el que resultó de tejer esos 2 puntos juntos de derecho. Eso es un surjete doble. Ahora nos pide 2, 4, 6, 8 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos de derecho y llegué al final del motivo. Me regreso y tejo 2 puntos de revés, 1 y 2. Y ahora lazada derecho, lazada, lazada, derecho, lazada. Surjete doble. Deslizo el punto que sigue. Dejo juntos los 2 puntos que siguen en la aguja izquierda y ahora monto el que deslicé sobre el que resultó de tejer juntos los 2 puntos juntos de derecho. Surjete doble, listo. Ahora me pide 8 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vuelvo a empezar el motivo. Voy a repetir una vez más. 2 reveses, lazada, derecho, lazada, surjete doble, deslizo, tejo 2 juntos y monto.
Y ahora 8 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Termino el motivo y vuelvo a empezar y repito constantemente. Última repetición, 2 reveses, lazada, aquí se queda la hebra, derecho y lazada. Surjete doble, deslizo, tejo y monto. Y 8 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegamos al final y entonces terminamos la vuelta, como siempre, con 2 reveses y el punto de orilla. Esta fue la vuelta número 11. Hacemos la 12, que ya saben es por el revés de la labor, así que simplemente tejemos los puntos como se presentan. Para la vuelta número 13 empezamos como todas las vueltas, deslizamos el punto de orilla, tejemos 2 reveses y ahora nos indica un derecho y después lazada, derecho, lazada. Entonces, lazada, derecho, lazada. Un punto de derecho y después el surjete doble. Hago un punto de derecho y ahora el surjete doble. Deslizo, dejo 2 puntos juntos y monto el que deslicé. Surjete doble. Y ahora me pide 2, 4, 6 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminé el motivo, me regreso y vuelvo a empezar. 2 puntos de revés, un derecho, lazada, derecho, lazada y un derecho. Surjete doble, deslizo, tejo, 2 juntos y monto el que deslicé sobre el resultante de tejer 2 puntos de derecho. Y ahora 6 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y volvemos a empezar. Lo repito solo una vez más. 2 reveses, 1, 2. Derecho, lazada, derecho, lazada y un derecho. Surjete doble, deslizo, tejo y monto y 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así seguimos repitiendo constantemente los 14 puntos que forman el motivo. Último motivo, 2 reveses, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, surjete doble, 6 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y terminamos la vuelta con 2 puntos de revés y el punto de orilla. Esta fue la vuelta número 13, hacemos la 14 por el revés de la labor, tejiendo los puntos como se presentan. Y estamos listos ahora para empezar la vuelta número 15, punto de orilla y 2 puntos de revés. Y ahora nos pide 2 derechos. Ahora lazada, derecho y lazada y otra vez 2 derechos. 1 y 2. Y después el surjete doble, deslizo, tejo 2 juntos y monto. Y ahora termino el motivo con 4 derechos. 1, 2, 3 y 4. Llegamos aquí y volvemos a empezar. Voy a repetir una vez más.
2 puntos de revés, 2 derechos, lazada, derecho, lazada y 2 derechos, surgete doble, deslizo, tejo y monto y termino el motivo con 4 derechos, 1, 2, 3, 4 y ya saben, continuamos repitiendo estos 14 puntos hasta terminar la vuelta. Último motivo, 2 reveses, 2 derechos, lazada, derecho, lazada, 2 derechos, surgete doble, deslizo, tejo y monto y 4 derechos, 1, 2, 3, 4. Termino la vuelta con 2 puntos de revés, como me indica aquí, y el punto de orilla. Y esta fue la vuelta número 15. Hacemos por el revés de la labor la vuelta número 16 y los veo para hacer la vuelta número 17. Vuelta número 17. Deslizamos el primero, 2 puntos de revés. Y ahora nos pide 1, 2, 3 puntos de derecho. 1, 2 y 3. Ahora lazada derecho, lazada. Entonces lazada, derecho, lazada. Y otra vez 3 derechos. 1, 2, 3. Ahora el surgete doble, deslizo, tejo 2 juntos y monto. Y terminamos el motivo con 2 puntos de derecho. 1 y 2. Volvemos a empezar. Repito una vez más. 2 reveses, 3 derechos, lazada, derecho, lazada, 3 derechos, surgete doble, monto y termino el motivo con 2 derechos, 1 y 2. Y ya saben, continuamos repitiendo los 14 puntos del motivo hasta terminar la vuelta. Último motivo de la vuelta 17. 3 derechos, lazada, derecho, lazada, 3 derechos, surgete doble, monto y terminamos con 2 derechos y luego los 2 puntos del final que son 2 puntos de revés y el punto de orilla. Esa fue la vuelta número 17. Hacemos la 18 por el revés de la labor, tejiendo los puntos como se presentan. Bueno, llegamos a la vuelta número 19 de nuestra puntada. Como siempre, deslizamos el punto de orilla, hacemos 2 puntos de revés y luego nos pide 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Lazada, derecho, lazada. Derecho y lazada. Y otra vez 1, 2, 3, 4 derechos. 1, 2, 3, 4 derechos. Y en esta vuelta terminamos el motivo con el surgete doble. Entonces deslizo, tejo 2 juntos y monto el que deslice. Y ya terminamos el motivo, volvemos a empezarlo, lo repito una vez más. 2 reveses, 4 derechos, 1, 2, 3, 4. El centro de la hojita que es lazada, derecho y lazada. 4 derechos, 1, 2, 3
y 4 y termino el motivo con un surjete doble. Deslizo, tejo y monto. Y así continuamos repitiendo el motivo hasta terminar la vuelta. Último motivo de la vuelta 19. 4 derechos, lazada, derecho, lazada, 4 derechos, 2, 3, 4, surjete doble. Y terminamos la vuelta con los 2 puntos de revés y el punto de orilla. Y hacemos finalmente la vuelta número 20 por el revés de la labor. Todos los puntos se tejen como se presentan. Muy bien, ya acabamos de tejer hasta la vuelta número 20, la última vuelta del motivo. Nuestro tejido está así en este momento, ya se notan muy bien las dos hojitas, una se inclina hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo constantemente estas 20 vueltas desde la vuelta 1 hasta la vuelta 20 y así constantemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior, pero fíjense muy bien, no quiero que lo estiren para medirlo, lo dejan así enrolladito, como queda el tejido solito, de forma natural. De aquí van a poder poner su cinta métrica y miden hasta que el tejido alcance más o menos 27 centímetros. En mi caso, yo repetí el motivo 4 veces en total. Esta fue la primera, es decir, tejí 3 veces más el motivo completo y alcancé 27 centímetros. Terminé en una vuelta número 20. Eso es muy importante, que terminen en la vuelta número 20. Entonces, cuando lleguemos ahí, los vuelvo a ver. Muy bien, ya tejí hasta alcanzar esa longitud, que son aproximadamente 27 centímetros, es lo que corresponde a la talla que yo estoy tejiendo, y terminé en la vuelta número 20. Por eso les digo aproximado, porque a lo mejor para llegar a la vuelta donde cada talla tiene que llegar, se pasan un poquito o les queda un poquito más corto, no pasa nada. Ahora vamos a continuar tejiendo con nuestros mismos puntos, pero ya en punto jersey. Vueltas de derecho tejemos todos los puntos de derecho y vueltas de revés tejemos todos los puntos de revés. Entonces empezamos tejiendo, deslizamos nuestro primer punto, va a seguir siendo igual y el último también. La diferencia ahora es que todos los puntos los tejemos de derecho, como es esta vuelta, todo de derecho, ¿ya? Terminamos la vuelta de derecho y cuando vamos en la vuelta por el lado revés, simplemente tejemos ahora todos los puntos de revés, deslizamos como siempre el primer punto y ahora todos los puntos de revés. Y así vamos a continuar tejiendo en punto jersey hasta que esta parte del tejido mida aproximadamente 20 centímetros. Es decir, si yo mido desde abajo en una de las onditas, pongo el metro y mido hasta el borde superior o hasta la aguja, mide aproximadamente 47 centímetros. Cuando lleguemos ahí, entonces ahora vamos a cerrar todos los puntos de una vez. Voy a empezar una vuelta por el lado derecho de la labor, ahí es donde voy a cerrar los puntos. Entonces voy tejiendo y cerrando. El primer punto de orilla lo deslizo, tejo el que sigue de derecho y después monto el primero sobre el segundo que tejí. Y vuelvo a tejer y vuelvo a montar. Con esto estoy rematando los puntos. Entonces tejo y remato. El remate tiene que ser siempre flojito, no lo aprieten porque entonces se nos va a fruncir. Entonces así vamos a continuar rematando todos los puntos.
Terminamos de cerrar todos los puntos. Último punto igual de derecho retorcido y cerramos. Y ya está. Ahora yo generalmente no corto la hebra o la corto muy larga para con esta hebra poder hacer la costura precisamente de los hombros. Así nos queda muy ancho de arriba, no se preocupen. La puntada hace que se pliegue un poquito la parte de abajo. Son los mismos puntos, pero al caer naturalmente la puntada se cierra el tejido, se hace más angosto, no pasa nada por eso. Ahorita que terminemos van a ver qué bien nos queda. Entonces ya terminamos esta que es, puede ser la espalda o puede ser el frente, es exactamente lo mismo. Vamos a tejer otro cuadrito exactamente igual a este. Y listo, ya tengo los dos cuadritos y ahora lo que vamos a hacer es la costura de los hombros. Vamos a tomar la medida de 14 centímetros, es lo que le vamos a dejar al hombro. Entonces tomamos la medida y marcamos. Aquí está la orilla de mi tejido, ahí está 14 y entonces ponemos un marcador ahí en donde son 14 centímetros. Hacemos lo mismo del otro lado, medimos 14 centímetros y ponemos un marcador. Una vez que pusimos los marcadores, entonces ahora sí vamos a acomodar las dos partes para poder coser. Las ponemos de esta forma, de tal manera que nos queda aquí derecho con derecho por la parte de adentro. Y afuera nosotros lo que vemos es el revés de la labor. Por aquí tenemos revés y revés. Entonces ahora vamos a alinearlos muy bien y a poner el marcador tomando las dos partes. Cada quien puede hacer la costura como le guste, como esté acostumbrado, con punto atrás y aguja lanera o con una aguja de gancho, que es lo que voy a hacer yo. Voy a utilizar un gancho de 3.5 milímetros, igual a las agujas que utilicé para tejer. Y voy a hacer puntos deslizados para hacer la costura. A mí me acomoda mucho hacerlo así, pero repito, cada quien puede hacerlo como se sienta más cómodo. Entonces voy a meter el gancho por el primer punto y por el primer punto también de la parte de atrás. Como es el primer punto que voy a hacer, saco una lazada y hago una cadenita. Después ya no va a haber cadenas porque es punto deslizado, que consiste en que meto el gancho por el punto, sale por detrás en el mismo punto, saco una lazada y saco de una vez de la cadenita que tengo en el gancho. Lo voy a repetir. Meto por aquí. Aquí notan el punto, se ve claramente. Aquí está. Y si abro mi tejido, aquí está el otro punto, el punto de la parte de atrás. Igual, meto, saco lazada y saco de una vez. Entonces, meto, saco y saco de una vez. Ese es el punto deslizado. Así vamos a ir punto por punto y como está bien alineado, queda muy bien la costura, queda muy bien presentada y muy limpia sobre todo. Y es muy sencillo hacer las costuras de esta forma. Vamos a continuar hasta llegar al marcador. Llegamos al marcador, en el último punto, saco y saco otra vez. Y ahora sí, cortamos la hebra, la pasamos por aquí, ya está. Después vamos a esconder o a perder todas las hebritas que nos vayan quedando. Entonces, como pueden ver, la costura por el lado de adentro, por el revés de la labor, queda muy limpia, queda muy bien. Y si la abrimos, queda perfecta. Es una costura muy limpia, muy pulcra y que se ve súper, súper bien. Y muy sencilla.
Entonces hacemos igual la costura del otro hombro y vamos a ver ahora cómo montamos unos puntos para hacerle un pequeño borde a la bocamanga. Para tejer este borde de la bocamanga vamos a utilizar un par de agujas de 4 milímetros porque queremos que nos quede bien flojito, muy abullonado. Se va a enrollar así como se enrolla el cuello. Entonces necesitamos un par de agujas de 4 milímetros. Si no, va a quedar muy apretadito y no se va a notar. Vamos a levantar puntos desde aquí donde empezamos a tejer en punto jersey, en el delantero o en la espalda, en cualquiera de las dos partes, empezamos a levantar puntos hasta llegar al final de la otra parte en punto jersey. En este espacio vamos a levantar un promedio de 94 puntos y lo vamos a hacer siguiendo este patrón. Es muy sencillo. Fíjense bien, a lo largo de todo el borde tenemos muy bien definidos, muy bien marcados, unos nuditos que se nos fueron haciendo al final de cada vuelta o al principio de cada vuelta. Esos nuditos se notan perfectamente. Aquí se termina esa parte donde tejimos la puntada y empezó el jersey. Está muy bien marcado también dónde termina la puntada y dónde empieza el jersey, porque ya no hay estos puntos de revés. La prenda, la blusa tiene que estar por el derecho de la labor, así es como tenemos que levantar los puntos estando por el derecho. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos un espacio grande entre un nudo y otro nudo. Ese yo le llamo espacio grande. Y tenemos lo que es el cuerpo del nudo, exactamente el cuerpo del nudo, donde hay otro espacio donde vamos a sacar un punto también. Entonces vamos a sacar puntos en esos espacios grandes y en el nudo. El primer punto lo vamos a levantar aquí, en el primer espacio grande que tenemos justo donde terminamos de tejer con la puntada. Aquí están los últimos puntos de revés, ¿se fijan? Entonces allí, en ese espacio grande, meto el gancho y saco una lazada. Ya me puedo poner esa lazadita que saqué desde el primer punto, lo pongo en la aguja. Ahora me fijo muy bien cuál es la hebra que va a la madeja, porque de ahí voy a levantar los puntos. Esta otra hebrita que queda la detengo muy bien para que no se pierda. Y ahora levanto otro punto en el siguiente espacio grande. Aquí está. Con la aguja ya levanto otro punto. Ya llevo 2 puntos. Ahora el tercer punto lo voy a sacar del nudo. No voy a meter la aguja aquí en el espacio grande, sino del nudo. Ahí meto y saco. Ya tengo 3 puntos. Ese es mi patrón. Espacio grande y nudo. Entonces vamos a continuar. Espacio grande y otra vez en el nudo. Aquí busco ese hoyito que me queda en el nudo y de ahí saco otro punto. Otra vez el patrón, espacio grande y en el nudo. Buscamos donde entra la aguja en el nudito y sacamos otro punto. Y así vamos a continuar repitiendo este patrón para levantar los puntos hasta que lleguemos a la costura del hombro. Llegamos a la costura del hombro y levanto el último de esta parte, de este lado de la costura, levanto. Y tengo ahorita 47 puntos en la aguja. Entonces ahora con la misma metodología vamos a levantar de este lado, igual siguiendo ese mismo patrón de espacio grande y después en el nudito y así hasta llegar a donde termina esta parte que tejimos en punto jersey. Cuando lleguemos aquí a estos 2 puntitos que tenemos de revés aquí,
que eran el borde de la puntada. Cuando lleguemos ahí, habremos terminado de levantar los puntos y deberemos de tener un promedio de 94 puntos. Esto no es una ciencia exacta. Si son 92, si son 96, no va a pasar nada, pero que sea un promedio. Y bueno, ahora que ya tengo montados los puntos, en mi caso, repito, fueron 94, vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer en punto jersey, vueltas por el lado del revés, por donde vamos a hacer la primera vuelta precisamente. Tejemos los puntos de revés y por el lado del derecho tejemos los puntos de derecho. Así vamos a tejer 10 vueltas. Así que empezamos esta primera vuelta, repito, nos toca por el revés de la labor, así que tejemos de revés. Acuérdense que estamos utilizando las agujas de 4 milímetros. Igual que veníamos tejiendo toda la blusa, el primer punto lo deslizamos de derecho y luego ya continuamos tejiendo todos los puntos de revés porque es una vuelta por el revés de la labor. Así nos toca tejer esta primera vuelta. Terminamos la primera vuelta, el último punto, igual que lo hemos venido haciendo, de derecho retorcido. Y ahora la segunda vuelta por el derecho de la labor, pues será los puntos todos de derecho, deslizo el primero y empezamos a tejer. Así vamos a completar 10 vueltas. Cuando empecemos la 11ª vuelta, iremos tejiendo y cerrando todos los puntos. Terminamos la 10ª vuelta y ahora al empezar la 11ª vuelta por el revés de la labor vamos a ir tejiendo y cerrando. Entonces deslizo el primer punto, tejo el segundo que me toca de revés porque voy en vuelta de revés y remato, y el que sigue tejo y remato, tejo de revés porque voy en vuelta de revés y voy rematando, así hasta terminar. Y terminamos de cerrar todos los puntos. Esta tira de la bocamanga. Ya está. Para continuar usando esta hebra no lo corto porque ahora lo que sigue es hacer la costura tanto de esta tirita como del lateral de la blusa. Yo voy a hacer la costura igual que hice la del hombro, utilizando mi aguja de gancho y puntos deslizados. Entonces meto el primer punto, saco y sacamos de una vez. Y ahora nos vamos al que sigue, meto, saco y saco de una vez. Y el que sigue, meto, saco y saco de una vez. Y así vamos a hacer toda la costura del lateral de la blusa, donde vamos a ir igual. Tenemos esos nuditos que nos fueron quedando. Bueno, pues así vamos alineando la labor para que nos quede muy bien la costura. Y después haremos lo mismo que hicimos aquí en el otro lado. Levantamos los puntos del otro lado de la sisa, levanto el mismo número de puntos que levantamos aquí, tejemos nuestro borde de 10 vueltas, ya saben, en la vuelta número 11 cerramos todos los puntos y luego ya hacemos la misma costura que estamos haciendo ahorita y con eso habremos terminado la blusa. Todas las hebritas que nos fueron quedando con ayuda de una aguja lanera las vamos a esconder dentro de las mismas costuras. La pasamos por aquí y la pasamos por aquí. Se trata solo de esconder las hebras y luego ya simplemente cortamos y ya está. Esta misma operación la hacemos con todas las hebritas que nos encontramos. Y bueno, aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, una blusa muy bonita, muy cómoda, muy fresca y con una puntada hermosa.
Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchísimos, tanto de tejido a crochet como de tejido a 2 agujas. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.